No.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo están todos por allá? Estamos bien, gracias a Dios. Hey, buenas tardes, Luz, Dani, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí Hola, Bella, Bella, buenas tardes. Bendiciones. Amén, amén, Dios te bendiga. Amén. De ella, Sí, la clase, el capítulo Hechos 11, para que hagas una lectura primaria general, sin pararla. Sí, Hechos 11. sí. Cuando empecemos, te aviso para que la tengas a mano. Porfis. Ok. Vamos a buscar. Sí. Dani, ¿estamos a tiempo? bien. Vamos a empezar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Aviso y actualizaciones. He de buscarte en todo tiempo, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Aleluya. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Bendito Dios. Oh, aleluya. Bendito sea. Alabado sea el poder y la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito sea nuestro Señor. Estamos uniendo nuestros corazones. Dime, Lidia. Aleluya, 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 aleluya. Padre Santo, Dime, Lidia. gloria, alabado sea, Aló. alabado sea. Oh, santo, santo, santo. Alabado sea, Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la hora, Señor, que hemos elegido para edificarnos, Señor. Después de una semana de labores, siempre buscando de su rostro, hoy queremos buscar de su palabra, Señor, para edificarnos con ella, para que nuestros espíritus, Señor, se eleven hasta su gloria y su majestad, Señor. Esta es la hora que tomamos para que nos mordee, Señor, de conforme a su gracia, a su misericordia. Esta es la hora que abrimos nuestros corazones, Señor, y lo colocamos como oído abierto para entender, comprender, asimilar y proclamar la grandeza de su Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo. Del plan de salvación, Señor, que se dio en el sacrificio vivo de ese cuerpo santo y limpio que vino desde su reino hasta nosotros, Señor. Esta es la hora que cogemos para exaltar su Santo Espíritu que nos ha dado, Señor, la fortaleza y la fuerza para decirle que sí al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en esta hora, Señor, como grupos unidos, como hermanos unidos, como almas unidas, Señor, hacemos un coro de aprendizaje, Señor, para que el Santo Espíritu nos edifique, nos revele y nos dé el conocimiento que necesitamos, Señor. Denos, Señor, le conforme a nuestra copa, pero denos de su gracia y de su piedad, Señor. Tenga misericordia de este mundo que se convulsiona, Padre. Tenga misericordia de aquellas personas que no conocen aún del plan de salvación. Nos sentimos culpables nosotros por ese acto, porque el Señor Jesucristo nos mandó a predicar. Y hay tantas almas que después de casi 2000 años no conocen el plan de salvación. Padre, perdónenos. En esta tarde le pedimos perdón. Todos somos culpables. Pero también, Señor, les rogamos que ponga en nosotros hacer como el querer. Que nos allane el camino con la palabra santa, con la obra divina de su Hijo amado. Que nos alumbre con esa luz divina que es la luz del mundo, Señor. Y que nos alimente con esa paz santa que quedó entre nosotros. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a iniciar. Hay muchos hermanos que de vez en cuando preguntan y sienten el deseo de que la iglesia de hoy en día se parezca a la iglesia primitiva, la primera iglesia que se formó. Y lo que estamos nosotros viendo ahora es que esa iglesia que se formó conociendo de Cristo Jesús en cuerpo y espíritu tenía semillas de tergiversación, de fanatismo, de religiosidad. Tenía semilla no cristiana y esa semilla hasta el día de hoy han seguido proliferándose. Y el objetivo de nuestra clase, de lo que el Señor nos ha puesto a nosotros, lo que el Señor nos va revelando, es que pongamos a secar esa semilla y no la dejemos germinar nunca en nuestros corazones. Que hagamos de nosotros cristianos fieles al Señor,
unido por la gracia divina y el amor que emana de su reino. Vamos a comenzar. Le pedimos a la hermana Deyanira que lea completo el capítulo 11. Adelante, Deya. Capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es. Amén, gloria a Dios. Oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles le habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en ella una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi 4 cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú incomún. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, y tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí
todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. 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 Continuemos. Hola. Hola. Continuemos. Continuemos. Amén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Parada número 1. Miren, mis hermanos, estamos hablando, como le dije al principio, de la fundación, de la creación, del inicio, de la raíz de la iglesia cristiana. Ese pasaje que acabamos de leer ahora, y pim, pum, la vida de la iglesia de hoy en día no tiene desperdicio. Lo predican porque lo oído predicar y lo dejan ahí como que eso fue en esa época. No, no fue en esa época. Eso se ha venido multiplicando paso por paso, semilla por semilla en el corazón de la iglesia del Señor. ¿Y por qué sucede eso? Miren, Pedro no había llegado a Jerusalén y ya el chisme había llegado. Ya el chisme había llegado. Pedro se juntó con los perros, con los animales, con lo sucio, con lo inmundo, con lo dañino, con los malvados que no son del judaísmo. Pedro está haciendo daño a la iglesia que el Señor fundó, porque hay que tener judaísmo en esa iglesia. Porque si esa iglesia no tiene judaísmo, eso no sirve. Porque la iglesia de Dios no es la que fundó Jesús, es la que yo tengo en mi corazón. Es la que yo creo que debe ser. Es la que me parece que puede ser. Chisme. Los concilios. El jefe del concilio, el fundador del concilio, que no fue Jesús, sino Pedro y su gente, hace una obra y lo están criticando porque se juntó con gentiles, porque eso está mal, muy mal. Porque Dios es exclusivo mío, no tuyo, ni lo comparto con nadie. Y para compartirlo, tiene que ser con una persona que haga todo lo que yo he hecho. Y a pesar de eso, tiene que estar por debajo de mí. Porque yo fui primero. El chisme dentro de las iglesias. Qué cosa más dañina. Cómo han dañado imágenes de hermanos santos. ¿Cómo prolifera el chisme entre los hermanos? Y cuando se aclaran las cosas no son capaces de pedir perdón como esos que están ahí. En ningún momento dijeron, bueno, Pedro, perdónanos. Excúsanos. Señor, perdónanos. No. Y resulta que el fundamento del evangelio es el perdón.
El fundamento del evangelio para nosotros es ser perdonado y aprender a perdonar. Porque Jesús iba a perdonarnos. Y se lo enseñó a sus discípulos: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Pero eso no tiene valor. Lo que tiene valor es el concilio. Porque el concilio es lo importante. Y ese concilio estaba hecho por judíos, religiosos del judaísmo. No habían separado a Cristo Jesús de su fanatismo social, cultural, educativo, económico y religioso. No lo habían separado, y esa es la raíz de la Iglesia Evangélica Mundial. Esa es la raíz de la Iglesia cristiana a nivel mundial. Fue ahí que comenzó. Y esa semilla podrida, putefacta, fétida, aún flotan en las aguas limpias del Evangelio. Y le estoy diciendo esto para que nos mordamos la lengua con la muela última, la muela del juicio, antes de criticar a un hermano sin saber lo que estamos haciendo. El chisme corre. Hay que ver cómo en esas redes hablan los hermanos de los otros hermanos. Yo estaba incluido en un grupo de pastores, en unos 100 y pico. Me salí de ahí. Porque no hay misericordia, no hay entendimiento, no hay cuestionamiento para ver el porqué de las cosas, sino es que si no se parece a lo que yo pienso, no puede ser ni debe ser. Porque cada cristiano se siente Jesucristo, pero no actúa como él. Judaísmo, hipócritas. Judaísmo hipócrita. Se miran la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en su ojo. Jesús no vino a eso. Esa iglesia nació torcida. Porque si no le pidió a nadie que hicieran concilios. Lo que le pidió es: vayan por el mundo a predicar este evangelio. No, organícense, congréguense. Hicieron todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario del mandato. De hecho, todos sabemos que no querían salir ni siquiera de Jerusalén para no contaminar el evangelio y no contaminarse ellos. Se lo están diciendo a Pedro ahí. ¿Cómo tú te juntas con esa gente del mundo? Hoy el gentil, por eso lo dije a ustedes en la clase pasada, no le permitan a nadie decir que usted es gentil. Es un acto discriminatorio, abusivo y racista de la cultura judía. En ningún momento Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo, se ensució su boca hablando con esa palabra. Nunca van a encontrar en el Evangelio esa palabra gentil. La tuvo que usar Pablo por obligación para que entendieran. Y cuando la pronunciaba y la decía 4 o 5 párrafos más abajo. No como una explicación de eso, sino para que viesen que éramos iguales. Todos somos iguales. Y todavía hay cristianos que dicen: nosotros somos injertados en el árbol de Israel. Judíos frustrados por desconocimiento, por incultos, por ignorantes, por tercos, por corazones endurecidos, enmohecidos, inservibles. Nosotros somos hijos del Altísimo por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, por el sacrificio de la cruz. Esa es una iglesia que está rechazando al que no forma parte de la cultura judía. Y para ser judío, había que ser del judaísmo. Por tanto, ellos están exigiendo judaísmo dentro del evangelio. El evangelio de Cristo Jesús, la iglesia cristiana, se vio al punto de transformarse en una secta judía. Menos mal que el Señor atrapó a Pablo y se lo entregó a la iglesia. De lo contrario, hoy fuéramos una secta judía.
con esta crisis que hay en Europa, hay que ver los disparates que están mandando en las redes sin conocimiento ninguno de causa. No tienen formación, pero tienen lengua. No tienen oído, pero tienen lengua. Tienen la Biblia, pero no conocen al Señor. Si lo conocieran, fueran de otra categoría. Y más adelante se lo voy a aclarar por qué le estoy diciendo esto, que está ahí en esos párrafos, en ese capítulo 11. Con que tú fuiste a juntarte con los perros del mundo, Pedro. Y miren cómo dicen, callaron y alabaron a Dios. Ajá. ¿Y le pidieron perdón a Pedro? No. Y dijeron, nosotros no podemos dejarnos llevar de los chismes. No. Y dijeron, no podemos permitir que la gente venga a contarnos cosas. El chisme llegó primero que Pedro. Lo estaban esperando. ¿Sabe cuántos malabarismos mentales, palabras sucias habrán dicho esa gente antes de Pedro llegar ahí? Déjalo que llegue, hombre, no te apures. ¿Cuántas cosas habrán dicho antes de Pedro llegar ahí? Porque si se atrevieron a hablar con Pedro en esa condición, ¿cómo estaban uno con otro hablando de Pedro? Esa es la iglesia de hoy, hermano. Esa es la iglesia de hoy. ¡Pim, pum! ¿Por qué ustedes creen que hay tantas denominaciones? ¿Por llamado del Señor? No, por chisme en contra del Señor. Se compiten por los recursos materiales de las iglesias. Se compiten por la interpretación sujeta. Porque nadie tiene derecho a decidir su pensamiento, no puede caminar en contra de lo que está dirigiendo, porque inmediatamente tiene que irse de ahí el otro. De eso que está hablando, eso que está ahí. Es de eso que está hablando. No hay libertad de pensamiento cuando Cristo vino a hacernos libres. ¡Qué pena! ¡Qué pena que somos cristianos eclesiásticos! Cristianos eclesiásticos. Mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. ¡Qué pena! Y la iglesia del Señor se quedó atrás. Como ahí, en esa reunión donde estaba Pedro, en el concilio. Y seguiremos viendo de qué es capaz el concilio en este mismo capítulo. Continuemos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Parada número 2. Miren, es una repetición del capítulo anterior. Le dije, y ahora le recuerdo otra vez, que Pedro en ningún momento dice en dónde estaba. Se lo estoy repitiendo ahora. Él dice la ciudad, la aldea en donde estaba, no en la casa de quien estaba. Léelo otra vez, por favor, Luz. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Párate ahí. Estaba en la ciudad de Jope orando. No se atreve a decirle de frente: yo estaba en la casa de un pulidor de piel, porque soy inmundo también. No se atrevió a decírselo de frente. Se lo cayó. Estaba yo en Jope orando como un santito, pero ¿y dónde? ¿En qué altar tú estabas orando? Estaba en el segundo nivel de la casa de un pulidor de piel que tenía tu propio nombre, llamado Simón, que era también un ser abominable para los judíos.
Pedro le dice la ciudad donde estaba, mas no el lugar en donde estaba. Fíjense cómo se calla una verdad. O sea, que se equilibran las cosas. Lo que esperan a Pedro y Pedro se equilibraron ahí. Uno por religiosidad, por fanatismo, y el otro por temor, por miedo. El que tiene a Cristo Jesús no puede tener miedo a nada. Absolutamente a nadie, ni a nada. Estaba yo en la ciudad de Jope. Ajá. ¿Por qué no da dirección, Pedro? ¿Da la dirección? No se atrevió a darle la dirección. Se lo cayó. Para que no lo arremetiera, no diera otro garrotazo. Y como ahí no se derramó el Espíritu Santo, no podía decir nada. El altar donde Pedro estaba orando, porque donde quiera que usted se pone a orar, hay un altar. Acuérdese que Jesús le dijo a la samaritana: el tiempo viene en que los verdaderos adoradores adorarán aquí, allá, donde sea. Pedro estaba adorando ahí, estaba orando en ese momento. Y ese altar estaba en la casa de un inmundo. De un inmundo. Siendo judío, era un inmundo. Como le dije, él enviaba la piel de los animales que sacrificaban en el templo, pero era inmundo. Lo que le quitaba la piel al animal y se comía el animal no era inmundo, era el que limpiaba la piel del animal. Fíjate a dónde llega la religiosidad. Le quita el concepto evaluativo a la persona, el razonamiento. La lógica se la mata. La religiosidad es la enfermedad del demonio en el evangelio. Esa es la obra del demonio, hacernos religiosos. Y mientras más religioso, más feliz es él, porque somos esclavos de lo que el Señor no nos ha puesto en esclavitud, de lo que el Señor no nos ha dado como esclavitud, de lo que el Señor no nos ha empujado a esclavitud. Somos esclavos de eso. Y Él vino para hacernos libres. En ese momento Pedro, un esclavo de su propia formación humana. Estaba yo en la ciudad de Jope, no en la casa de Simón el curtidor de piel. Continuemos. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Parada. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes están oyendo eso? Pedro le está explicando a ellos que lo que ha pasado no es culpa de él. El Espíritu Santo que me está dirigiendo.
Pero aún así, Pedro tiene temor de esa gente. Mire, mi hermano, oiga lo que les voy a decir, hermana mía. Cuando el Señor manda, el Señor respalda. No hay que tenerle miedo a nadie. Cuando el Señor manda, Él respalda. Y un elemento característico del cristiano, o en muchos cristianos, perdón, no todos, en muchos cristianos, es el temor a abrir la lengua en favor del Señor. Llegan a los sitios y ni siquiera dicen Dios les bendiga. Tienen temor de identificarse. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Él es que nos toca. Él es que nos impulsa a decirle que sí al ministerio de la salvación. No somos nosotros. No somos nosotros. Pues dice el Señor, los muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y cuando somos escogidos, porque el Espíritu Santo nos ha seleccionado. Y si tú has sido seleccionado por el Espíritu Santo, nunca jamás tú estarás solo. Nunca jamás tú estarás sola, porque el Espíritu Santo está contigo. Y Jesús se lo dijo, yo me voy, pero dejaré con ustedes el verdadero Espíritu, que es el Espíritu del Padre, que nos acompaña. No te avergüences de ser cristiana, de ser cristiano. Llévalo como un estandarte de orgullo, aún en medio de tu iglesia, donde están cuestionando tu participación en el Evangelio. Defiende a Cristo Jesús. Defiende la obra del Espíritu Santo. Porque la obra es de Él. Nosotros somos instrumentos y nada más. La obra es del Espíritu Santo y por eso la gloria para el Padre y para el Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos inspirados, guiados, dirigidos. El Señor pone en nosotros a hacer como Él querer y nos dirige, porque la obra es de Él. Pero no hay que tener temor con eso. Donde quiera que tú estés, en tu iglesia, en una reunión social, en tu trabajo, no tenga temor. Si te surge la inspiración de hablar del Señor y te lo calla, lo está negando a Él. Pero si no te surge la inspiración y habla de Él, está siendo obediente con Él. Tomen eso en consideración. Continuemos. También hay una cita, la cita número 1. Hechos 11:16, Joel 2:28. Hechos 11:16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dame la cita ahí. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Derramaré de mi espíritu. Ahí se cumplió eso. Ahí se está cumpliendo esa profecía de Joel. Ahí se está cumpliendo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre carne judía, sobre toda carne. Y van a ser profetas. Y van a tener revelaciones en los sueños. Porque yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre la carne judía. Es sobre toda carne. Porque el Señor no tiene excepción de persona, ni de pueblo, ni de bandera, ni de himno, ni de escudo, ni de nacionalidad, ni de territorio. Todo lo ha hecho, era absolutamente todo. El cristiano que tiene geografía en su cabeza está desvinculado del Señor. El cristiano que tiene topografía en su cabeza está desvinculado del Señor. Porque todos
Todos recibimos el mismo espíritu. Como dijo Pedro ahí. Entonces me acordé. Joel que dice eso. Una profecía que se cumplió ahí. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sobre blanco, ni negro, ni rubio, ni morado. Ni... No. Es sobre toda carne. No hay que ser de ninguna topografía universal. Lo que hay que ser es cristiano, y ahí viene el espíritu. De que usted acepta al Señor, el Señor derrama de su espíritu sobre usted. Lo que pasa es que hay gente que lo siente, otros no lo sienten, y hay gente que dice que tiene arrepentimiento, pero no están arrepentidos. No es verdad. Están presionados por el medio, pero no tienen arrepentimiento. Están empujados por el medio, pero no tienen arrepentimiento. Están complaciendo al medio, pero no tienen arrepentimiento. Le hacen un teatro a la iglesia, pero no tienen arrepentimiento. Habla de arrepentimiento, de corazón. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne arrepentida, que busque de Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Continuemos. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Perdón, Lu, repite eso versículo otra vez para que vean lo que acabo de decirle, que esté envuelto ahí. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Están oyendo? El que cree en Cristo Jesús ya tiene los mismos dones. Amén. Eso está diciendo Pedro ahí, eso no me lo inventé yo. Pero la iglesia clasifica en quién tiene el bautizo del Espíritu Santo y quién no lo tiene. Absurdo. Vulgar. Pedro se porta como un verdadero, ahí se portó como un verdadero pastor, como un verdadero apóstol. ¿Quién era yo? Si una persona tiene arrepentimiento en su corazón de Cristo Jesús, ¿quién carajo eres tú para evaluarlo? ¿Quién eres tú? ¿Quién tiene derecho a evaluar el corazón del prójimo? ¿Quién? El abusador espiritual. Y Pedro lo está diciendo ahí, ¿quién soy yo? Ahí Pedro se comportó como un cristiano entonces. Ahí fue que el Espíritu Santo lo cogió, lo sacudió. Nosotros no tenemos derecho a juzgar el arrepentimiento de nadie. Podemos evaluarlo para aconsejarlo, para orientarlo y llevarlo. Pero solamente la persona sabe en sí misma si en verdad está arrepentido o no. Las iglesias están llenas, las iglesias están llenas de falsos arrepentimientos. Porque muchos llegan, como les decía ahorita, por empujones, por complacencia, por presión, por entusiasmo, por desahogo, por catarsis, pero no por amor a Cristo. Continuemos, sigue. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué están oyendo? A raíz de la persecución, que no era para los ciudadanos judíos, sino para los que habían sido del judaísmo y estaban creyendo en Cristo Jesús. Son ciudadanos de Chipre, Antioquía, o sea, son personas que no son de ahí, nacidos de Israel, y a veces no son ni siquiera descendientes de judíos. Pero les recuerdo que todo el que aceptaba el judaísmo era ciudadano judío.
Entonces ellos se van, pero un grupo se va huyendo de la persecución que tiene Saulo. Saulo que está encabezando eso. Iban caminando. Y en esa persecución no eran capaces de hablar del evangelio con nadie, sino con los judíos. Todavía tienen ese acontecimiento con Pedro en el concilio. Todavía dice Pedro, ¿quién soy yo para impedir? Todavía le dice Joel que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todavía Cristo Jesús le dice, yo tengo ovejas que no son de este redil. Todavía le dice que en el cielo habrán sorpresa. Y se dispersan por miedo, por cobarde. Y esa cobardía le impide hablar de Cristo Jesús donde llegan. Tienen que ir donde los judíos. Es que están empujando, el demonio está empujando a la iglesia que sea una secta del judaísmo que no tiene salvación. Atención, hermano cristiano. Los judíos no tienen salvación. No y no. Para tener salvación hay que aceptar a Cristo Jesús sin nacionalidad. Es Cristo Jesús el que da salvación, no la religión, no la topografía, no la nación de nadie. Es Cristo Jesús. Y esos hermanos están siguiendo el ritmo del judaísmo, predicando dentro de los judíos, con miedo. Y Pedro acaba de decirle que los gentiles recibieron el Espíritu Santo mucho antes de él decirle que se bautizaran, solo con predicarle de Cristo Jesús, porque es ese que da la salvación. Es ese que da la salvación, y para dar salvación, Cristo Jesús no le pide permiso a ninguna nacionalidad, ni pueblo alguno, ni le pide permiso a nadie, ni consulta a nadie. Porque la salvación viene de Él, está en su corazón, está en su sangre, está en su obra en el Calvario, está en el plan del Padre Celestial, está en el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, no en la nacionalidad. Está en Cristo Jesús. Cobarde. ¿No será que todavía eso se está viendo en el mundo hoy? ¿No será que llegamos a los sitios y solamente hablamos cristiano con cristiano? ¿No será que no somos capaces de predicarle a otra persona que no sean conocedores de la palabra? Eso está vigente. Le estoy diciendo que esa semilla sigue flotando en las aguas cristalinas y de luz del Espíritu. Siguen flotando esas semillas, germinando en medio de las aguas del Espíritu. Así todavía muchos cristianos con miedo y vergüenza de decir que son cristianos, de predicar a la gente de pueblo. Todavía estamos en esto. Y muchos dentro de su propia iglesia no son capaces de predicar a Cristo Jesús. No son capaces. Porque decir yo soy cristiano no significa conocer a Cristo. No. Decir yo soy cristiano como ver una fotografía de Cristo. Ahora, decir yo soy cristiano de verdad, conocer a Cristo, no es verlo por fotografía. Es sembrar en nuestro corazón la semilla de la salvación. Conocer el fundamento de su palabra, de su plan, de su obra. Eso es ser cristiano. Y en la iglesia hay muchos cristianos que no conocen a Cristo. Conocen a María, a José, a Pedro, a Andrés, a todo el mundo conoce. Conocen al sacerdote, al pastor, al presbiterio, a todo el mundo lo conoce. Pero no conocen de Cristo. Ni aún dentro de las iglesias conocen a Cristo. Pero ¿cómo lo van a llevar fuera? Si no tienen valor de predicarlo en su propio nido de congregación, ¿cómo lo van a predicar fuera? ¿Con qué coraje? ¿Con qué coraje lo van a hacer? Continuemos. Pero había entre ellos
unos varones de Chipre y de Cirene. Repíteme eso, repíteme eso. ¿De dónde eran? De Chipre y de Cirene. O sea, no eran judíos. Sigue. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entraron a Antioquía y le hablaban ¿a quién? También a los griegos. ¡Oh! De Chipre se metieron y hablaron a los griegos. Sigue a ver. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Parada. Mi hermano, ustedes están oyendo lo que está pasando ahí. Yo por lo menos lo escuché. Mira, si tú no lo escuchaste, hermana, oye lo que te voy a decir. La iglesia de Cristo Jesús comenzó su crecimiento fuera de los judíos. Comenzó con un pueblo no judaico. Y se lo digo porque ahora en este tiempo, hay hermanos en el evangelio que me hablan que ese es el pueblo del Señor. Y que ese es un pueblo separado. Y que ese es un pueblo que va para la gloria del Señor. Y que ese es un pueblo, y ese pueblo, y ese pueblo. La iglesia de Cristo Jesús nació ahí. Pero ahí lo estaban estancando. Creció con los llamados gentiles. Quien predica a Cristo Jesús no son los judíos. Los primeros en predicarlo fueron gente que no eran de origen judío. La iglesia del Señor creció a expensa del mundo, no de una nacionalidad, no de una religión. Creció a expensa del trabajo que el Señor estaba haciendo en el mundo. Y para ver si era verdad lo que estaba pasando, porque no pueden creer que esa gente gentiles estén creyendo en Dios, en Cristo Jesús. Eso es imposible. Gentiles, esa cosa tan sucia. Bernabé, haz el favor, mira, vete a averiguarme esa pendejada ya, que están ensuciando la prédica nuestra. Pero Bernabé era un hombre santo, lleno de misericordia, lleno de amor. Ese Bernabé fue quien tomó a Pablo de las manos y lo llevó y se lo presentó a los hermanos judíos que le tenían miedo a Saulo. Fue Bernabé que lo cogió y lo presentó al famoso concilio. Lo llevó Bernabé de las manos a Pablo. Y miren cómo dice los últimos versículos que acaba de leer Luz. Bernabé llegó, dio gloria a Dios. La iglesia era muy grande para él. Y dijo, déjame, necesito ayuda. Pero el Señor pone en Bernabé que no fuese una ayuda judía. No. No puede ser una ayuda contaminada de judaísmo. Tiene que ser una ayuda limpia del judaísmo. Y fue a buscar ¿a quién que dice fue a buscar? A Saulo, ¿verdad? Sí, así es. Fue a Tarso a buscar a Saulo. Ay, ¿dónde estaba Saulo? En Tarso. Ay, Saulo estaba en Tarso. ¿Y qué hacía ahí?
repudiado por el concilio, hermano, que lo digan en las iglesias, que se lo callan. Tenía promedio de 8 a 10 años rescatado en su casa sin ministerio, porque el concilio nunca lo aceptó. Concilios son del demonio. Tenían rezagado un hombre como Saulo, impulsado de ahí, vete a tu casa. Los eruditos dicen que tenía de 8 a 10 años. Yo le calculo 8 por lo menos. Inactivo. Recibiendo de frente a Cristo Jesús. Y si ustedes calculan que tuvo 3 en Arabia Saudita, o en Egipto, perdón, y tiene 8, pero ya estamos hablando ya de 11 años sin poder predicar, sin poder hablar del Señor. Eso es lo que pasa en las iglesias. Cuando aparece alguien con su cabeza bien puesta en Cristo Jesús, con conocimiento, con razonamiento, ungido en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, comienzan a frenarlo porque molesta. Porque el único que tiene derecho a pensar es quien dirige a la iglesia. Amén. Soquetes inspirados en el demonio, no en la fe de Cristo Jesús, porque la prédica es para todo el mundo. No se puede prohibir que nadie predique. No se pueden sentar a los hermanos con mayor preparación porque van a opacar el pastor o el sacerdote. De eso se trata. Por envidia, por codicia de mando, por interés de sobresalir. Tienen a Saulo recotado en su casa. Vete de aquí, ponte a orar por allá, muchacho. Porque eres un joven aún todavía. Te avisaremos cuando te necesitemos. Pero el Señor, que conoce todo, le dio tiempo al concilio cristiano en Israel. Le dio tiempo para que reaccionaran y pensaran. Nunca lo hicieron. Tuvo que ser tocado Bernabé por el Espíritu Santo. Bernabé, tú necesitas ayuda aquí en Antioquía. Ven, búsquete a Saulo, aquel que tú presentaste al concilio y que el concilio rechazó. Ve, búscalo. Esa es tu ayuda idónea, porque Antioquía es gentil. Antioquía es gentil. Y ese señor que se llama Saulo, ese sabe muy bien lo que hay que hacer. No fue el concilio que dijo, Bernabé, ve, busca a Saulo para que te ayude. No, eso está muy claro ahí en la palabra. Entonces Bernabé, por su voluntad, por su gana, fue a buscar a Pablo por encima del concilio, como tiene que ser. El concilio tuyo, hermano, el concilio mío, se llama Espíritu Santo. Ese que no congrega y no une. Y cuando ese habla hay que respetar su voluntad. Le pasó por encima al concilio y se fue a buscar a Pablo. Pablo, de seguro que ya lo estaba esperando. De seguro que lo estaba esperando ya. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el Señor preparó una persona para devolverle la visión a Saulo y habló y dijo, ese no tenga miedo, que ese es una elección mía. Así mismo le dijo a Pablo, vete, que yo te voy, allá te van a decir qué es lo que hay que hacer. Asimismo, en esta ocasión, estoy seguro que el Señor habló al corazón de Pablo. Vienen a buscarte, vete con él. ¿Sabe el contentamiento que sentiría Pablo cuando Bernabé fue a buscarlo? Ven, vamos a trabajar en Antioquía. ¿Que hay una explosión del evangelio? Oh, hermano, qué lindo. ¿Sabe qué tiempo tuvo Pablo y Bernabé en Antioquía? 1 año predicando y trabajando.
Entonces, entiende ahora, hermano, por qué se le llamó cristiano a los que estaban predicando a Cristo Jesús en Antioquía. Ahora conoces tú por qué tú te llamas cristiano. Porque habían 2 toletes de predicadores en Antioquía. 2 toletes predicando el evangelio y dando ejemplo en su práctica diaria de cómo debería ser un cristiano. Por eso dice, y Bernabé exhortaba a los hermanos. Y Bernabé, un hombre misericordioso, lleno de amor. Al igual que Pablo, el Señor hizo un dúo de 2 gentiles. Y ahí comenzó la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Esa sí fue la verdadera iglesia de Cristo Jesús, que salió bautizada con nombre y apellido, sin estructura clerical, pero llena del Espíritu Santo. Ahora sabe por qué fue en Antioquía. Ahora conoce por qué Antioquía. ¿Y por qué no tenemos mucha Antioquía ahora? Sí, hay mucha Antioquía. Lo que no hay es Pablo ni Bernabé. Eso es lo que no hay. Estamos llenos de predicadores de palabra, no de obra, no de hechos. Estamos en el concilio primero de la iglesia cristiana, donde los chismes llegan primero que la obra del Señor. Los chismes llegan primero que la obra del Señor a la iglesia. El mundo es de nuestra Antioquía. Y el mundo nuestro no comienza en Alaska, ni termina en Tierra del Fuego. El mundo nuestro está ahí en tu casa. Ahí está el mundo nuestro, ahí comenzó. Tu comportamiento en tu casa es tu mejor prédica. Por eso describen quién era Bernabé. Varón lleno de. Entonces la gente le creía. Pero ellos se parecen a lo que predican. ¿Pero quiénes son ellos? Bernabé y Pablo son 2 toletes que hay ahí, que han renunciado al mundo para aferrarse a Cristo Jesús. Y no tenían permiso ninguno de los 2 para predicar. A Bernabé lo mandaron a ver qué era lo que estaba pasando, no a predicar. Y Bernabé buscó a Saulo y se lo llevó con él. Y duraron 1 año trabajando en Antioquía. Por eso la iglesia de Antioquía fue tan poderosa. Pero fue que creció con un ejemplo virgen, no conocido por ese pueblo. Llamó la atención del coraje de todos hombres, de la entrega de todos hombres, de la voluntad de servicio de todos hombres. El Señor no nos pide que vayamos a Antioquía, sino que hagamos una Antioquía en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra calle, en el negocio, donde quiera que estemos. Hacen falta a Pablo, hacen falta a los Bernabé, para sacar del agua de la vida eterna, de esa agua cristalina de Cristo Jesús, la semilla que fecundan protefacta en ella. Y eso no lo hace ningún concilio, eso lo hace tú y yo, mi hermano, dando el ejemplo. Ejemplarizando. No espere que te lo mande nadie, tiene que hacerlo tú en el nombre del Señor. Entonces será un verdadero cristiano. Porque por ser verdadero cristiano, Pablo y Bernabé, hoy, siglos después, nos siguen diciendo cristianos. Erradamente para muchos, verdad para otros. Continuemos. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente.
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí En está. Sigue. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Parada. Ese profeta que menciona ahí, es el mismo profeta que dimos las citas en 3 clases anteriores, que se amarró con el cinturón de Pablo las manos y los pies y le dijo, así dice el Señor que será atado muy pronto. Es el mismo profeta, o sea, tiene un don de profecía real. Dijo que iba a venir una hambruna y la hambruna llegó. Esa hambruna la historia la recoge en el periodo de Claudio. Claudio gobernó del 41 al 53, 54 por ahí. Fueron unos 11 años que estuvo gobernando Claudio el Imperio Romano. Ahí fue la hambruna. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos, Luz, que tú leíste ahí? Que yo como que no oí bien. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice, y los hermanos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Sigue. Llegó la hambruna que él había anunciado. Estoy diciendo el periodo donde fue del año 41 después de Cristo hasta el 52, 53, eso hay que verlo. Sigue. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Perdón, ¿quién fue que le pidió? ¿Quién le pidió a ellos? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Oh, no le pidieron. Ellos, por su propia voluntad, dijeron, vamos a ayudar. Amén. Vamos a ayudar. El Señor bendice al dador alegre. Y resulta que esa iglesia de Antioquía está inspirada en el Evangelio que un Bernabé y que un Pablo está predicando. Si la cabeza de la iglesia ejecuta la obra del Señor, la iglesia lo va a copiar y la va a multiplicar. Amén. Ahí lo está diciendo que le pidieron. Ellos decidieron voluntariamente. Fíjense que no se habla de apóstoles en ningún momento, ¿eh? Ellos decidieron enviar una ayuda porque han visto el ejemplo de Pablo y de Bernabé. No dejemos que los hermanos pasen hambre en esta crisis del imperio. Vamos a ayudarlo. Pero ya conocía la manifestación de un Pablo y de un Bernabé. Y esos profetas descendieron ahí a llevar ese mensaje. Y cuando llega el mensaje, llevan el mensaje, la iglesia oye el mensaje, viene una crisis. Cuando llega la crisis, ya estaban preparados porque lo anunció el Señor. Si el Señor me anunció una cosa, entonces yo voy a contribuir para ayudar a los hermanos. No hay que pedirme diezmo, ni ofrenda, ni ayuda. No. Yo, de corazón, voy a servir, pero para eso necesito el modelo, porque el modelo es la inspiración, hasta en los animales. Los animales que son irracionales, supuestamente, lo que hacen es copiar la cabeza de la manada, el alfa o la alfa. Y así somos los seres humanos. Por eso Pablo dice, porque fue Pablo que lo dijo, ya conocí ese ejemplo, Pablo, el Señor bendice al dador alegre. Y ahí que viene todo eso, porque Pablo estaba haciendo gozo en su corazón con todo lo que hacía, y Bernabé también, pues lo copiaron. Continúa. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Parada final. Ustedes oyendo eso.
Entonces recogen una ofrenda. ¿Y quién la lleva? El despreciado Pablo con Bernabé. Pablo humillado. Mire, ustedes no quisieron saber de mí, pero yo me fui con Bernabé, fue a buscar a mí. Y le traemos esta ofrenda que no pasen hambre, infelices. Qué corazón el de Pablo. Él fue a llevar la ofrenda a la gente que lo está rechazando, a los que lo rechazaron. Y lo siguieron rechazando hasta el momento final de su vida. Ya lo veremos. Eso está escrito ahí. Lo que pasa es que a los cristianos no les gusta predicar eso. Quieren que es una maldad predicar eso, que es una maldición predicar eso. Porque la iglesia es santa, 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 santa. Santa somos nosotros. Santos somos los llamados. Los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Es la verdadera santidad. No la congregación. Cada uno de nosotros somos la verdadera santidad en Cristo Jesús. No hay iglesia santa. Hay un pueblo santo, que es el pueblo del Señor. No lo que dice que está arrepentido, lo que están en el Señor. Cualquiera se arrepiente. El arrepentimiento no da salvación. Se lo he dicho varias veces. Lo que da salvación es Cristo Jesús. Usted puede arrepentirse de un mal que haya hecho, pero usted no acepta a Cristo en su corazón, usted sigue siendo con su mal adentro. Usted no va a entrar al reino. Pablo, con un corazón limpio, va y le lleva una ofrenda a quien no quieren saber de él. Qué cosa más hermosa. Qué tapada de boca. Qué buen ejemplo. Y entonces no le entregan la ofrenda a una persona. Le entregan las ofrendas a los ancianos de la iglesia. O sea, al grupo de consejeros, de gerentes, de orientadores, de pensadores, le entregaron la ofrenda. ¿Cómo hubiera gustado a mí estar ahí para ver qué le estaba diciendo Pablo y qué iban a contestar ellos? Seguro que la cogieron con mucha sonrisa. Ay, gracias, hermano. Saulo, muchacho, tú sí eres bueno. Y cuando dio la espalda, no queremos verlo más. Porque nunca, absolutamente nunca, pusieron su corazón en ver a Pablo en Cristo Jesús. Nunca. Y ya lo veremos. Siguieron siendo judíos, pero Pablo y Bernabé siguieron siendo cristianos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Preguntas, micrófonos abiertos. Aquí estoy. Adelante, Ezequiel. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Me ausenté la semana pasada por unos problemitas que tenía de familia aquí. Mire, Nazaret. Dime, Maestro, hermano. Mira, me parece, no sé si que tú me aclares, si cuando el lienzo baja en la visión de Pedro, hay doble vertiente, que es que se puede comer todo lo que hay sobre la tierra y también los gentiles son parte del pueblo de Dios. Mira, dile a los no judíos, pero no te contamines del judaísmo. Sí. Yo he dicho gentiles porque está en la palabra puesta, pero decimos los no judíos. Ajá. Óyeme una cosa. ¿Qué es lo impuro? El pecado. Es lo que da impureza. Los animales pecan. ¿Quién creó los animales? El diablo. Lo creó Dios. Eso es lo que le está diciendo. Esa es una de las vertientes. Y creó los seres humanos también. Y según tú, Pedro, aborreces cosas diciendo que son impuras, y a seres humanos tú dices que son impuros también, mata y come, porque te voy mandando de tal impureza ahora. Porque tú no puedes llamarle impuro a lo que yo he creado, a lo que yo he limpiado, a lo que yo he dado mi sangre por ello. Ese centurión, Cornelio, era más cristiano que los cristianos. Le faltaba conocer el plan de salvación y lo mandaron allá. Pero por igual manera, la otra vertiente
El Señor no crea nada impuro. La impureza la ponemos nosotros, que somos pecadores. Los animales no pecan. Si hubieran pecado los animales, Cristo Jesús vino como un caballo, como un león, como un elefante, pero vino como un ser humano, porque somos nosotros responsables ante el Señor de la naturaleza que Él ha creado. El demonio solo ha creado el pecado, no ha creado más nada. Nadie tiene derecho a juzgar la creación del Señor. Por eso ni hay tierra santa, ni hay tierra no santa. La tierra es una sola, la creó el Señor. Hay hombres santos y hombres que no son santos. Hay mujeres santas y mujeres que no son santas. Hay naciones santas y naciones que no son santas. Eso sí es así. Es que tenemos que cortar con ese judaísmo religioso. Nos lo han puesto como gotitas de luz en los ojos. Gotitas de luz. Entonces, como somos nuestra gotita de luz, miramos a través del judaísmo. A pesar de que estamos leyendo esto, no lo entendemos. Lo predicamos, pero no lo asimilamos. No lo hacemos nuestro. Conforme. Nazaret, así mismo es como tú dices, porque fíjate, tantas veces que hemos oído en las iglesias que en Antioquía fue el lugar donde primeramente se le llamó a los cristianos, porque se parecían a Cristo. Sin embargo, no explican por qué en Jerusalén, donde llegó Cristo, no le llaman cristianos. Exacto. Es decir, que hay una diferencia entre lo que hacían y lo que no hacían. Muy bien, así es, mi hermano. Tú has entendido perfectamente el mensaje. ¿En quién voy a creer? Porque la iglesia, fundamentalmente la iglesia evangélica, tiene mucho judaísmo. Los católicos tienen mucho romanismo, pero nosotros tenemos mucho, pero mucho de judaísmo. Ya en la clase pasada hablamos de eso, mi hermano, de alguna comida que los hermanos rechazan, digo que son inmundas. Como que el diablo siembra trigo y arroz y habichuelas. Y lo creo él. Continuemos. Gracias, Nazaret. No, de nada, hermano, ese es mi deber. El hermano Roberto me parece que quiere comentar algo. El liriano que hable. Así. Buenas noches a todos, Dios le bendiga. Amén. Amén. Ciertamente, de verdad, en algunas ocasiones, yo he tenido palabras con el doctor Nazaret y hemos tocado justamente esos temas. Hoy en día estamos hablando de la verdadera iglesia, de la verdadera palabra que muchos de nosotros a veces teníamos miedo y aún todavía tenemos miedo de decirla, de predicar la verdadera palabra del Señor donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Y como siempre le he dicho en algunas ocasiones, lamentablemente los templos se están quedando con la palabra. Entonces, a veces nada más somos cristianos, desde la casa hacia el templo y del templo hacia la casa. O sea, no estamos poniendo esa palabra afuera, como decía el doctor. Y esa es la verdadera palabra de la cual nosotros debemos de nutrirnos para darle al otro. Termino ahí. Amén. Amén. Aprovecho para decirle a los hermanos que el cristianismo no salió del judaísmo, sino negando el judaísmo. Negando el judaísmo. Y lo estamos viendo capítulo por capítulo. O sea, no es que hay dos religiones judaicas y que el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. No es donde nació Cristo, no. Es a donde vino. ¿Y a qué vino? Porque pudo haber nacido debajo de un palo. Ahora no se quedó debajo del palo. Continuemos. Mira si hay más preguntas. No, el hermano Roberto escribió: Dios nos siga guardando hoy en día. Esas son las palabras que demanda la sociedad cristiana. Dios le guarde, Nazaret. Bueno, amén, amén. Otro hermano, otra hermana. Me encanta oír las hermanas cuando preguntan. La mujer tiene mucho sentido de orientación. Por eso es corona del hombre, la corona de la cabeza, es la que dirige todo. Ahí está la hermana María Victoria, que además cumplió años ayer. Bendito sea el Señor. Damos gracias, Señor, por ese año de la hermana y que le da muchos años más de vida y de salud junto a su familia. Amén. Amén, amén. Quería comentar
algo. Buenas noches a todos los hermanos y muchas bendiciones. Amén. No podía quedarme con esto que pasa por mi mente al escuchar todo esto. Y es justamente decir que en algunos espacios o en la mente de algunas personas muy aferradas a una práctica religiosa, este contenido, esta clase podría verse como algo muy extremo y radical y algo a lo que se le tiene temor. Sin embargo, cada explicación, cada clase, gloria a Dios, está apegada a las escrituras, está apegada al evangelio. No hay ningún invento, nada adicional, no hay nada. Todo está pegado a la escritura y a lo que por mucho tiempo se ha leído en las iglesias. Sin embargo, qué cosa tan grande este bloqueo que impide realmente a muchos hermanos entender la esencia de la enseñanza cristiana. Qué cosa tan grande. Amén, así es. Sí. Así es. Parece que no hay más preguntas ni más intervenciones. Y aquí nos lleva en oración. Ezequiel, llévanos en oración, por favor. Es un privilegio para mí. Amén. Úselo. Dios Todopoderoso, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por este momento Honra y tan gloria, Señor, bendito sea. no has permitido estar, Señor. Ayúdanos cada día más a asimilar tu palabra y a desmenuzarla para entenderla. Oh Dios, así seré mucho más hijos tuyos y podremos hacer la cosa mejor y entenderla y hacerla como tú nos mandaste, Señor. Ayúdanos a hacer luz en los demás hermanos de la iglesia, Padre. Nuestros hermanos, Padre, que tal como nosotros venimos de una iglesia que no se dice toda la verdad, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender y a poner en claro a los demás hermanos nuestros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor Amén. bendiga a todos ustedes. La paz de Cristo sea su compañero. Amén. Amén, estaré, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a Amén. todos. Amén, bendiciones a todos. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Josefina. Gracias. Amén. Luz. Amén. Gracias. Ella, amén. Bendito sea, Ana. Señor. Su palabra ha sido dada, Señor. Su palabra ha sido servida, Señor. Trabaje sobre mi corazón y sobre el corazón de mis hermanos, Señor. Amén. Háganos instrumento de su divina gloria, Señor. Queremos servirle. A veces no tenemos el temor. A veces nos falta información y coraje, Señor. Todo está en sus manos, Señor. Que esta hora se prolongue como una hora santa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.